Muy bien, ya estamos entonces. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que están en este nuevo episodio de nuestras conversaciones globales que desde el Comité de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de la Asociación Internacional de Sociología hacemos de cuando en cuando. Muchas gracias a las personas que nos ven en este momento por nuestro canal de YouTube de RC48 y pues nos da mucho gusto poder estar hoy para hacer la presentación de un libro de unos de nuestros colegas y muy estimados y hacer una conversación alrededor de este libro que se llama Un mar en calma, continuidades, transformaciones y desafíos de los activismos feministas jóvenes en América Latina, el cual es un libro que fue editado por Claxo y Ariadna Ediciones hace unos pocos meses. Y para la conversación de hoy, pues tenemos a dos de las coeditoras del libro. Tenemos a Camila Poncelara y tenemos a Marina Larrondo, quienes nos van a presentar el libro en un momento. Pues ya les voy a dar la palabra a ellas y pues muchas gracias por atender este llamado de RC48 para presentar el libro. Y pues ellas nos van a presentar el texto, el manuscrito y acto seguido Marcela Meneses de la Universidad Autónoma de México va a realizar unos comentarios, luego haré yo unos pequeñísimos comentarios y luego les daré la palabra a ustedes en el canal para, pues si tienen alguna pregunta a los editores, a las editoras o a los autores, pues está muy bien. Entonces, bienvenidos a esta sesión de nuestras conversaciones y pues bienvenida Camila, bienvenida Marcela, bienvenida Guadalupe, que está por acá también la veo. Y pues Camila, tienes 15 minutos para presentarnos el libro, para dar tus reflexiones y muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Sí, muchísimas gracias Camilo por la invitación, por el espacio, bueno, del cual yo también soy parte de alguna forma. Es un honor estar acá con ustedes presentando este libro, que ha sido un trabajo, bueno, de largo aliento. Llevamos varios meses trabajando en este proyecto con colegas de toda América Latina, lo cual lo hace mucho más rico como trabajo. Quisiera decir que, bueno, que este es un proyecto, es un libro que en realidad es una segunda parte, un libro que ya editamos con Marina Larrondo hace varios años atrás, en 2019, previo a la pandemia, donde estas movilizaciones feministas eran mucho más masivas, ¿no? Estaban en todas partes, en toda Latinoamérica, eh, como una gran ola de movilizaciones y fue un libro muy exitoso en términos de visualizaciones, de lecturas, de citaciones, y tuvimos mucho feedback, muchos comentarios y aportes sobre ese texto, ese libro. Por lo cual, después de ese trabajo que hicimos con Marina y con muchas otras colegas y colegas de América Latina de este GT de Claxo de Juventudes e Infancias, del cual todas hacemos parte, decidimos, bueno, seguir continuando este trabajo y hacer una segunda parte. Entonces así fue como con Marina, después de algunos encuentros, decidimos hacer una nueva convocatoria de la misma gente que forma parte de esta red, lo cual hace que de alguna forma la manera de pensar las movilizaciones sociales estudiantiles feministas es bastante similar. Hay miradas sobre la juventud una línea teórica muy similar, lo cual hace que también haya una línea editorial que no es difícil de congeniar estos artículos, ¿no? Hay muchas similitudes en los trabajos y hace muy interesante también el diálogo entre los distintos autores. Entonces ahí llegaron trabajos, tenemos trabajos de Colombia, México, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Hay un montón de trabajos muy diversos y muy interesantes, trabajos que de alguna forma, con gente que venimos trabajando hace mucho tiempo también, por ejemplo, el caso de Olivia Pérez en Brasil, que ahora trabaja con Kellen, que hace poco también nosotros sacamos un dossier de juventudes de derecha hace poquito en Brasil. Y ellas estuvieron trabajando sobre las resistencias de estas juventudes y de estas divergencias, ¿no? En el caso de Brasil, divergencias estructurales. Y también hemos visto
lo que pasa con el caso argentino, ¿no? Que ha tenido muchas transformaciones con la marea de, del, de, ¿cómo se llama?, de la ni una menos a lo que estamos viviendo ahora con el auge de las nuevas derechas. Entonces ahí, bueno, este libro surge justamente en el auge de estas nuevas derechas, cuando asume Milei, lleva poco tiempo en el poder y en el fondo vemos que hay un cambio, una transformación, de alguna forma una divergencia de lo que estábamos viendo en el libro anterior y de alguna forma una menor visualización de estas movilizaciones feministas. Queríamos observar en el fondo qué está pasando, porque hay menos movilización, ¿no? Entonces, por eso surgen varias preguntas a partir de este momento, en un momento en el cual todavía las derechas no estaban tan avanzadas como en el día de hoy, pero sí habían esas preguntas de qué está sucediendo en América Latina y qué está sucediendo con estos feminismos jóvenes. Y por eso, bueno, escribimos ahí unos artículos bastante interesantes, sobre todo el que da inicio al libro, en una mirada comparada con Argentina, Brasil y Chile, y en el fondo intentar responder qué está sucediendo con este nuevo feminismo de derecha, ¿no? Que es un poco un intento de responder algunas preguntas, pero un poco de hipótesis, ¿no? De plantear preguntas que todavía no se resuelven plenamente, al menos en todos los casos, y creo que está bien interesante como punto de partida y en el fondo seguir trabajando, porque es un trabajo que nunca termina, sobre todo en el contexto actual en el cual estamos. Entonces, yo diría básicamente que hay como una mirada multidisciplinar, interseccional en este libro de miradas muy diversas sobre la juventud, sobre las juventudes feministas, sobre todo investigaciones de largo aliento que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, destacaría sobre todo el trabajo de Victoria Seca, por ejemplo, que ha trabajado el tema de las trayectorias juveniles del 2018 hasta la actualidad, no simplemente en el momento más álgido de la protesta, sino también en el periodo de Milei, también lo que ha pasado con el caso de México, ¿no? El caso que trabaja Marcela, que también es muy, muy interesante, sobre todo en el momento actual, que ya necesitamos la segunda parte del trabajo de Marcela. Entonces hay un montón de cosas que están súper interesantes, el trabajo de Silvia Lizalde, también que hay una mirada más histórica, entonces de esta polarización de las derechas. Creo que hay un montón de textos que son útiles para pensar el momento actual, ¿no? Así que yo creo que ahí hay como, yo quisiera también dar espacio más adelante para que los autores, porque hay varios autores acá presentes, está también María Guadalupe, en fin, está Marcela, hay un montón de otros que están quizás en el YouTube, que quizás quieran decir algo, pero no quiero tomarme la voz de los propios autores, pero es que cada uno pueda en el fondo decir si es que quiere más adelante algo de sus artículos. Pero creo que hay un montón de aportes interesantes, de distintas particularidades, especificidades de América Latina, que podemos ver, donde principalmente obviamente hay casos que son más fuertes y que han tenido mayor impacto a nivel latinoamericano, pero aún así la idea era tener de alguna forma presencia de toda América Latina, ¿no? De distintas latitudes y distintas movilizaciones. Eso. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Para las personas que nos están viendo en YouTube, si quieren ir dejando algunas preguntas en el chat, yo con todo gusto las retomo y las hago llegar a Camila. Y Marcela, tú fuiste también una de las colaboradoras del libro y pues te cedo ahorita la palabra, te doy la palabra para hacer tus comentarios y tus reflexiones acerca del texto y acto seguido, pues si quieren iniciamos una conversación a partir de las preguntas que recibimos y también si María Guadalupe quiere intervenir, pues le damos un espacio. Entonces, Marcela, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Pues yo recibí la invitación de Camila y de Marina para escribir un capítulo y pues me vino muy bien porque precisamente yo venía pensando y abordando el tema pues con las estudiantes, en particular de la universidad en la que trabajo,
que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Acá en la UNAM, como se le conoce, eh, la movilización feminista comenzó pues más o menos muy acorde con el inicio de la cuarta ola, por ahí de 2016, cobró muchísima fuerza con el feminicidio al interior de las instalaciones universitarias de una estudiante. Al interior de Ciudad de Ceú, y fue cobrando fuerza en particular entre 2019 y 2020, previo a la pandemia. Antes de la pandemia llegamos a un punto en donde todas las escuelas, facultades estaban tomadas en distintos momentos y por distintos, pues digo, variaba el tiempo, la duración de las tomas, pero fueron tomadas por las estudiantes feministas, pues en demanda principalmente de una vida libre de violencia, ¿no? Y la atención a la violencia, pues particular sexual contra las chicas, contra las estudiantes. Entonces, en 2022, ya cuando íbamos saliendo del confinamiento y pudimos retomar el trabajo presencial, me dediqué a hacer entrevistas a las estudiantes que habían participado activamente de las tomas. Acá la característica que yo encontraba que me llamaba mucho la atención es que muchas de las tomas, las primeras en particular, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras o en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estuvieron encabezadas por grupos de 5 o 6 chicas, nada más, ¿no? Y entonces ellas con todo el valor cerraban las instalaciones y me llamaba la atención que no necesitaban y no convocaban a las asambleas masivas que acostumbrábamos en movimientos estudiantiles anteriores, ¿no? Las decisiones se tomaban en estas grandes asambleas, pues por consenso, ¿no? Este, y bueno, como que era uno de los aspectos que daban legitimidad precisamente a las decisiones de las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Es decir, en una asamblea masiva de cientos de estudiantes, la gran mayoría, ¿no? O por votaciones a mano alzada o por urnas, acordamos cerrar las instalaciones. Pero en este caso no, en este caso las chicas decían, somos 5, somos 6, no importa, ¿no? Porque con un solo caso de violencia contra nosotras basta para parar todo y exigir pues atención, solución y justicia ante la demanda de las estudiantes afectadas, ¿no? Y entonces lo que yo fui viendo es que había una ruptura tanto con la manera sí, con los métodos de acción de los movimientos estudiantiles mexicanos anteriores y con el propio movimiento feminista también, ¿no? El que esta cuarta ola esté encabezada por mujeres jóvenes, pues difiere de otras olas del propio feminismo. Entonces, a partir de ahí fui entrevistando estudiantes y fue muy claro su posición a favor de la acción directa, ¿no? En este caso, acá en México, es... es muy evidente que estas chicas movilizadas se cubren el rostro, se visten de negro, tienen pues una actitud que podríamos decir muy visible, ¿no? Puede ser amedrente a simple vista, y pues ahí lo que notaba es que había, digamos, un traslado de la acción directa de décadas anteriores, en particular de fines de los 90, que estuvo encabezado pues por las movilizaciones antiglobalización y que fueron siendo adoptadas por otras movilizaciones en México y finalmente llegaron a las chicas, a las estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia muy visible y también muy diferente a lo que había en décadas anteriores. Y entonces, a partir de ahí, de ahí versaron mis entrevistas hacia ellas y pues sobre todo en torno a la acción directa y a sus métodos de acción. Y bueno, eso fue lo que traté de plasmar en este libro.
a partir de algunas entrevistas y bueno, pues que coincide también con lo que trabajó Guadalupe Olivier con su coautora en relación con la propia universidad, con la UNAM, pero ellas en el nivel medio superior, ¿no? Y bueno, al revisar todos los capítulos del texto, pues veo bastantes coincidencias, ¿no? Que todas estábamos interesadas, digamos, en la movilización feminista, pero que también la fuimos haciendo estas aproximaciones un poco a posteriori de los acontecimientos, ya con al pasar de algunos años, ¿no? Y como con cierta toma de distancia de las propias chicas movilizadas en relación con las acciones, pues, que encabezaron años anteriores. Y a propósito del libro, en términos generales, hay varias cosas que yo quisiera resaltar. Por un lado, las coordinadoras se mueven entre dos hipótesis que me parecieron bien interesantes. Por un lado, esta idea de que hay desmovilización ya feminista, ¿no? Que, digamos, el momento álgido de la movilización bajó. Y lo que ellas mencionan, y con lo cual coincido plenamente, es que en realidad está en un momento de latencia. No es que no haya movilización feminista. Por supuesto que, como todo movimiento social, hay un punto, un clímax, ¿no? De la movilización, pero, y que, bueno, va bajando y que se va transformando o se va llevando a otros espacios y también a otros planos de organización, no necesariamente en las calles y no necesariamente en el caso que yo estudié a partir de las tomas, por ejemplo, de las instalaciones universitarias o en las marchas permanentes, pero sí es verdad que va cobrando otro cariz, ¿no? La manera de organizarse y que esos lazos, esas formas organizativas, esos contactos se mantienen, ¿no? Permanecen y que se activan en otros momentos y quizás posiblemente a partir también de otras causas, ¿no? De otras banderas, de otras luchas que abracen estas mismas mujeres, pues que en su momento se vincularon, se conocieron y se organizaron a partir de la causa feminista. Entonces, por un lado, esta hipótesis que me parece muy importante tener a la mano, ¿no? Abrazar, que es la latencia de la movilización feminista y no es que, digamos, haya desaparecido, ¿no? Y por otro lado, pues la reacción patriarcal que vemos, ¿no? Sumamente violenta en relación, pues, con el propio activismo de las mujeres, ¿no? Y que en países como el mío, pues vemos que llega a extremos de una violencia descarnada, de desapariciones y de feminicidios contra las mujeres, ¿no? Entonces eso también es muy importante tenerlo en la mira porque la reacción patriarcal va cobrando distintos o va ocupando distintos ámbitos y distintos espacios. Por un lado, en las relaciones más directas de cara a cara entre las y los jóvenes, ¿no? Que vemos en las escuelas, en las facultades, digamos, estas nuevas, la manósfera y estas nuevas espacios también de organización y de reconocimiento, de identificación entre los varones en relación o en oposición a las chicas, a las mujeres que se autonombran y se presentan como feministas, ¿no? Y que lo hemos visto, pues que ha llegado a extremos gravísimos. En el caso de México, hasta llegó al homicidio de un estudiante contra otro en una de las escuelas de educación media superior, ¿no? Y el chico homicida, pues se presentaba como, o formaba parte de estos grupos, ¿no? Incel que se llaman. Pero bueno, estas otras formas, esta reacción patriarcal y violenta, sumamente violenta, pues alcanza también otros niveles, ¿no? Y lo vemos pues como va ocupando también espacios de toma de decisiones, el ámbito de lo político, ¿no? Pues está encabezado en muchos países y en muchos niveles, en muchas instituciones, pues por estos varones que se burlan, hacen mofa del feminismo, ¿no? Y entonces, pues eso por supuesto que es preocupante, es de atenderse y más que preocuparnos,
insisto, hay que ocuparnos de tratar de comprenderlo, pues para atajarlo con argumentos y de la mejor forma posible, ¿no? Que es lo que están haciendo muchas compañeras y que fue algo de lo que aprendí con Camila y en este texto, por ejemplo, que va cobrando el cariz hasta de feminismos de derecha, ¿no? Que hay mujeres que se ponen, que se colocan de ese lado y que parece o se presentan como feministas, pero que en realidad están muy de acuerdo en estas formas pues de reacción y de violencia patriarcal, ¿no? Y bueno, yo a partir de esta lectura general del texto y de lo que escribieron otras autoras, me gustaría lanzar algunas preguntas. No son preguntas para responder con un sí o no, sino pues para generar o para invitar a la reflexión de todas y de todos, porque pues sí, el tono que está, el cariz que está cobrando la región misma, América Latina, pero bueno, otras latitudes, el mundo entero, de verdad que llega a ser preocupante y angustiante. Y yo quisiera pues que pensáramos entre todas en algunas líneas de reflexión y de atención en relación con lo que nos ocupa, que es la academia y la investigación misma, ¿no? Entonces, si bien en efecto el movimiento feminista ha sido muy importante, muy estratégico y ha habido un montón de avances en términos de derechos y de libertades, ¿no? Lo que estamos viendo pues es en el mundo eh, la ocupación del poder por gente muy siniestra, ¿no? Por decirlo menos conservadores de derecha, pero también con la capacidad y el deseo, pues, de extinguir y de extinguir esas libertades, esos derechos, pero que llegan al extremo, pues, de la extinción de los otros, de los diferentes, ¿no? Entonces, yo diría cómo articular esta fuerza del feminismo con fines de generar, crear oposición y resistencia a estas otras formas de imposición de las derechas en el mundo, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tendremos como mujeres en pro de nuestros derechos y libertades, no solo para nosotras, sino para, por supuesto, nuestras familias, ¿no? Ya sabemos que el feminismo no solamente busca el bien para sí y para las mujeres, sino que al garantizar bienestar de las mujeres, eso también garantiza el bienestar de otras y de otros sectores, poblaciones. Entonces, pues, ¿qué tanta capacidad de resistencia y de oposición tenemos a partir de del movimiento feminista y de las estrategias que fuimos aprendiendo e implementando a lo largo de los años, ¿no? Hola Marina. Por otro lado, pues en efecto ha habido cambios institucionales de gran calado, o sea, yo lo diría en relación, por ejemplo, con las universidades, que se han tomado medidas, se han implementado distintas políticas, ¿no? De equidad y de atención a la violencia. En mi país, bueno, pues llegó una mujer a la presidencia, ¿no? Claudia Sheinbaum, que no es poca cosa, además en un país tan violento y tan misógino, pero pues corremos el riesgo de que esos cambios queden en lo accesorio en algunos casos, ¿no? Que todo se pinte de morado, pero que en el fondo no se transformen las estructuras, pues sí, patriarcales y de imposición, por supuesto, de una mirada masculina y androcéntrica. Entonces, pues corremos el riesgo esto por un lado, y a mí me parece fundamental que México esté gobernado por una mujer, además una mujer a a la que respeto, ¿no? Una mujer de izquierda con una trayectoria de movilización social y estudiantil importante, inteligente,
Y entonces, pues eso, hay que abrazarlo, ¿no? No podemos desecharlo y decir que no sirve para nada, pero al mismo tiempo, cómo seguir impulsando cambios, pues sí, que de fondo, cambios estructurales, sin quedarnos, pues, como que estamos ahorita en un punto medio entre no hacer muchas críticas porque pueden ser utilizadas por la derecha y por los opositores al gobierno y al mismo tiempo, pues lanzar críticas que sean, por supuesto, a favor de todas y de todos, impulsando lo que aún falta por avanzar, ¿no? Y lo que aún falta por atender. Y finalmente, pues que como en toda movilización social pasan los años y además en todo movimiento estudiantil, los chicos salen de la escuela, en todo movimiento social encabezado por jóvenes, la gente crece, madura y se va a hacer otras cosas, ¿no? Es inevitable, pues, como tiene que ser. A posteriori también uno alcanza a leer o a observar lo que sí se hizo bien, lo que se logró y pues los posibles errores también, ¿no? Como en todo, en todo, en toda organización. Y me pregunto cómo se transmitirá esa experiencia, la experiencia de las mujeres que encabezaron estas movilizaciones, estas mujeres jóvenes, a otras generaciones, pues sí, por supuesto, de mujeres también. Me preocupa, me llama la atención, pues que haya feminismo de derecha, ¿no? Entre estas mismas nuevas generaciones, ¿no? De juventudes y al mismo tiempo en relación pues con los varones y la importancia que está cobrando pues sí, la manósfera, la reacción antifeminista entre los varones jóvenes, ¿no? Entre los propios jóvenes. Entonces, la transmisión de la experiencia, por un lado, pues ocurre pues en la propia vida, en relación a cuando las mujeres, estas chicas que encabezaron estas movilizaciones tengan sus propias familias, ¿no? Tengan vayan formando, digamos, otras generaciones venideras desde otra perspectiva, con otras lógicas, pero al mismo tiempo, pues hay una reacción también entre la desmovilización y la crítica a al movimiento social que antecedió, ¿no? Entonces, bueno, la transmisión de la experiencia, cómo hacerla, cómo realizarla con fines de que se siga cobrando importancia y siga estando en el centro el feminismo joven del que nos ocupamos en este libro y que nos reúne en esta ocasión. Entonces, bueno, pues ahí mis comentarios. De nuevo agradecerles la invitación y pues reitero la invitación a que pensemos entre todas y entre todos. Gracias. Marcela, muchas gracias por tus comentarios. Le damos la bienvenida a Marina, que se conecta a la videollamada. Estoy recogiendo, en este momento unas preguntas por parte de las personas que nos están viendo. Hay 252 personas en este momento viéndonos. Pues, saludos a todos ellos. Eh, no sé si Guadalupe quisiera comentar algo, ya que está acá, quisiera dar alguna impresión o pasamos a las preguntas antes de darle paso a Marina igualmente. Marina quería decir algo. ¿Quieres, Marina, Eh, primero intervenir? Muy bien. bien, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, como la coeditora del libro, en primer lugar quería pedir disculpas. Mi ausencia se debe a dos cosas. En primer lugar, a una confusión. Yo chequeé muy bien, como en la convocatoria decía el horario de Chile, de México y bueno, donde está Cami. Entonces, como, bueno, chequeé varias veces que en Buenos Aires había una hora más, entonces para mí el horario era a las 15. Y por otro lado, estoy enferma, nada de gravedad, estoy con un resfrío muy, muy grande y no, o sea, puedo hablar muy poquito. Y así que estaba totalmente en posición horizontal, esperando que se hiciera el horario para conectarme y volver a descansar. Así que voy a hablar, cuando llegado el caso, muy poquito, en líneas generales, de algunos capítulos. No sé si, bueno, y un poco como
como creo que Camila lo habrá mencionado, como coeditora del libro, bueno, embarcarnos en este proyecto que fue, nada, algo muy interesante y muy lindo de hacer, pero también fue que tuvimos que batallar bastante con Cami y ponerle mucho empeño al libro, ponerle mucho de nosotras. Y bueno, estamos muy felices de que este libro salga. No sé si es momento para conclusiones, pero bueno, hoy pensaba en algo que es más allá el título del libro hace referencia a algo que los que hacemos movimientos sociales solemos decir o hablar o utilizar, que es los momentos de latencia, aquellos momentos donde los movimientos se rearman, parece que están más tranquilos, pero bueno, están presentes. Sin embargo, en mi opinión, eso significa de alguna manera dos cosas. Por un lado, y también eso se ve en los capítulos, ¿no? Se ve más que una calma, se ven cosas que están pasando cuando, cuando el pico del movimiento fluye para otro lado y estaba viendo que están pasando un montón de cosas y que incluso cosas que aunque a primera vista parezcan, yo bueno, por ahí soy demasiado optimista, pero aunque en un primer momento eh, aparezcan como alarmas, como bueno, las feministas de derechas, eh, también creo que son emergentes de fenómenos que tienen que pasar, ¿no? Porque los movimientos también viven, bueno, ya no quiero hacer los comentarios que iba a hacer, pero creo que los movimientos también viven de sus, y se fortalecen cuando se ramifican, cuando bueno, hay disputas, hay peleas por quién es, quién no es, y eso me parece que lejos de ser una amenaza es también algo que, que, que muestra cierto vigor, aunque obviamente la alerta está en que no siempre esto redunda en mejor institucionalidad para las mujeres y las disidencias. Entonces, nada, subrayar que este libro, perdón, este libro es parte de eso, y creo que ese también es nuestro aporte, el aporte de este libro, ¿no? Y bueno, nuevamente de que recorre el continente de alguna manera, eh, nada más. Muchas gracias, Marina, por tus apreciaciones. Si quieren, pues hemos recibido, ya tengo acá 10 preguntas. Voy a, pues no sé si alcanzamos a hacerlas todas, pero pues voy a empezar como a seleccionar algunas de ellas y pues ustedes deciden cómo contestarlas. Tenemos una pregunta por parte de Santiago. Santiago nos dice que el título del libro parece cuestionar la idea de que los feminismos juveniles en Latinoamérica se encuentran actualmente desmovilizados. Y nos dice, a ustedes les pregunta, ¿qué fenómenos o evidencias le permiten a ustedes interpretar la menor visibilidad pública de estos activismos como un periodo de latencia y reconfiguración y no necesariamente como un proceso de declive? Eso nos dice Santiago. ¿Quién quisiera retomar esa pregunta? Bueno, Cam- sí, Cami, Marina. O Camila o la verdad Marcela. es que no sé si coincidimos, ¿eh? Dale, María. No, pero yo un poquito y después vos, pues tampoco dije, bueno, no voy a hablar mucho, voy a empezar a toser y no sé cómo silenciarme, así que cuando vean que hago así, silencienme ustedes. Eh, ¿Cómo hacerlo? La verdad es que es una pregunta que ¿cómo saberlo? Metodológicamente, bueno, ¿qué es el declive, no? Si, a veces la realidad son cosas que o sea, que no nos gustan, pero no necesariamente, digamos, son catástrofes. Creo que los movimientos sociales tienen estos ciclos.
a mí si se llama declive, y para mí no es exactamente lo mismo que latencia, pero en todo caso, declive me suena más a desaparición. Son ciclos largos que uno tiene que estar, que metodológicamente se miran en un largo plazo, en un plazo me parece mucho más largo, ¿no? Me hace acordar mucho, hay un colega argentino, nada que ver, pero sí, mucho que ver, que acaba de sacar su libro decía, ¿cuánto hace que investigo esto? 20 años sobre el movimiento piquetero en Argentina, ¿no? Como que en un momento parecía que era la política la política presente y que la política iba a pasar por ahí, y de repente se diagnosticó que no existían más. Y en realidad, Francisco Longa es el colega. En realidad lo que se ve es un movimiento que fue mutando y se transformó y fue capaz de transformar la política en el largo plazo, lo cual no quiere decir que la vigencia sea que durante 30 años la política pasó a ser, digamos, la política empezó a pasar solo a partir de ese actor y de esa forma de hacer política. Entonces me parece que es una respuesta que no sé si tiene una respuesta inmediata, ¿no? Es metodológica, es histórica y es situada. Cami, no sé qué. Sí, yo concuerdo plenamente con Marina. Yo creo que es muy difícil definir si algo es un declive o latencia. O sea, nosotros planteamos hipótesis, planteamos preguntas y simplemente nada está cerrado completamente. Y, o sea, la idea simplemente es buscar algunas preguntas y respuestas que podemos dar mediante a los elementos que tenemos, ¿no? Nuestra metodología nunca ha sido cuantitativa, por lo tanto vamos analizando caso a caso y tenemos muchos casos muy diversos de distintos países de América Latina y podemos observar que efectivamente, si bien la gran ola feminista pasó, ¿no? La tuvimos hace un tiempo, eso no significa que no vuelva a existir otra ola en el futuro. Yo puedo dar, por ejemplo, como ejemplo el caso chileno de los estudiantes movilizados que han tenido muchos momentos de auge, de declive, de latencia, más que declive, de latencia. Y bueno, cuando se pensaba que ya esos estudiantes a nadie más les importaba, se transformaron, se volvió un movimiento estudiantil feminista y después esos mismos activistas que estuvieron en un comienzo llegaron al poder. Entonces, todo va mutando, nada 100% blanco-negro. Por eso es interesante tener una mirada a largo plazo, con una mirada a los sujetos específicos que te puedan dar mucha más información de esas transformaciones subjetivas y específicas que se van dando, ¿no? Si bien es un trabajo fino y que obviamente no todo el mundo va a hacer, pero creo que nos da mucho más información y más riqueza de contenido y es un poco lo que hemos observado en distintos capítulos acá en este texto y es un poco lo que venimos haciendo de alguna forma varias de acá, ¿no? El caso de Marina, de Marcela, mi caso también. Y hemos estado trabajando mucho tiempo, mismo caso de estudio, por lo tanto podemos mirar en un largo periodo de tiempo cómo va esa transformación, ¿no? Y de alguna forma voy a intentar responder la pregunta de Marcela, que eran muy interesantes sus preguntas. Muy difíciles también, algunas de ellas, pero creo que es interesante también reflexionar en el caso actual que estamos de auge de derechas, de transformaciones sociales importantes, políticas y económicas en la región latinoamericana, sobre todo trayendo el caso que mencionas, Marcela, de tu presidenta mujer. Bueno, en el Cono Sur hemos tenido varias mujeres, bueno, en el resto de Latinoamérica hemos tenido varias presidentas mujeres. En Brasil, Dilma Rousseff, en Argentina tuvimos, ¿no? A Cristina, en Chile tuvimos 2 veces a Bachelet. Entonces, si bien hubo cambios interesantes, intentos de transformación, eso no significa que las movilizaciones feministas fueran de la mano necesariamente con esas presidentas mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile fue muy claro de que si bien hubo avances, ese momento fue también muy crítico frente a las políticas de Bachelet.
Obviamente no es incomparable la situación actual que tenemos hoy día, en el cual yo creo que justamente es muy interesante mirar qué está pasando con esas movilizaciones, porque efectivamente, sigo hablando del caso chileno, hay una suerte de desajuste, de no saber cómo enfrentar el caso de estar frente a un presidente de extrema derecha que ni siquiera considera, ni siquiera intenta hacer que le interesan esos temas, ¿no? Simplemente es como que estos temas no importan y ponemos de ministra a una mujer que viene de un partido evangélico que realmente no tiene ningún interés por este tipo de políticas y por este tipo de derechos. Entonces, se genera un quiebre muy fuerte y un desajuste muy importante. Y si bien hay organización política, hay movilizaciones, me parece que necesitan otros mecanismos, otros repertorios de acción finalmente para poder enfrentar este quiebre y este como shock de tener a un presidente de este tipo, ¿no? Que es muy distinto a las derechas a las cuales estábamos acostumbrados. Entonces, para nosotros, para un país como Chile, tener un presidente que siga una mentalidad de la dictadura es realmente muy fuerte, muy impresionante. Entonces, hay que tener, realmente creo que hay un proceso de alguna forma de aprendizaje, de poder entender este proceso y de rearme de los movimientos sociales en general, de los distintos grupos, no solamente los feministas. Los estudiantes de alguna forma también se están movilizando, pero de alguna forma hay todavía falta para que se pueda consolidar o generar una suerte de movilización fuerte que permita tener lo que tuvimos, por ejemplo, en 2019, que fue un estallido social, ¿no? Creo que las condiciones hoy día son aún peores y podrían eventualmente generar un estallido social, pero de alguna forma está ese estado de shock de la sociedad y de los movimientos sociales, de los activistas en general, para que de alguna forma los incapacita para hoy día salir a las calles de la forma que salieron en 2019. Entonces es un poco lo que yo creo. Es una hipótesis, por eso no estoy diciendo que eso es así 100%, porque no puedo constatarlo hoy, pero me parece que va por ahí. Pero bueno, de alguna forma esas cosas están, de alguna forma, se visualizan en muchos artículos y también quisiera dejar el espacio si alguien, alguna autora quisiera decir algo o quisiera añadir algo más, o si la propia Marina también quisiera agregar algo más sobre eso. Ah, Marina, espera. Sí, no, Marina, ok. Eh, tienes que desmutearla, Camilo, yo no pude. Yo No, desde acá no puedo, creo que es arriba tienes que, Marina quien arriba hay tiene como una parte, que, yo te muteé creo, pero no sé cómo ya, muy desmutear. bien. Ahí está, ahí sí, ahí está. Ah, no, parece que lo hicimos los dos al mismo tiempo. Yo la desmuteé, pero parece que tú también, Camilo, o alguien más. No, no estoy interviniendo, creo que es Marina la que debe. Ay, muy bien. Ahí estoy. Con lo que decía el sol justo hasta ahora, traición. En relación a lo que, para agregar a lo que decía Camila, es interesante recordar que los movimientos, digamos, una de las cosas más interesantes de analizar movimientos sociales es justamente lo impredecible, ¿no? Momentos en donde todo pareciera ser condiciones para una acción, una movilización fuerte o una constitución de actores, y no sucede, ¿sí? O de los libros, o también hay que distinguir las condiciones de los deseos propios, ¿no? Y hay otros momentos donde no se sabe, donde por ahí las condiciones no son tales o siempre existieron y el estallido se da, como fue en en Chile en el 2019, en Argentina 2001, y algo muy interesante del, 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 feminismo argentino, ¿no? Y que tiene que ver con esto, es que hace unos días hubo una gran movilización feminista
en un momento donde estábamos hablando de que si los feminismos, y fue un debate que se dio entre las propias organizaciones, bueno, un debate que es medio una interna del peronismo, pero que también, sí, bueno, si había ciertos debates que si era culpa del progresismo y del feminismo, en un punto la victoria de Milei, porque la atención a estos temas que para algunos es identity politics, ¿no? Eran unos temas menores que no, que habían borrado o que habían quitado de escena a la clase trabajadora. Y que mientras la clase trabajadora la estaba pasando mal, estábamos, no sé, qué sé yo, poniéndonos pañuelos violetas, para decirlo muy, muy exageradamente. Por supuesto, eso sabemos que es falaz, porque si hay grupos que sostienen y sostuvieron a la clase trabajadora, como también se ve en algunos artículos, tanto en lo legislativo, estoy refiriéndome, por ejemplo, a los artículos de Olivia, tanto en lo legislativo como en la calle, como en los barrios populares, haciendo de comer a las familias, haciéndose cargo del cuidado de los niños, de los ancianos, son las mujeres y los grupos feministas. También, por ejemplo, en Argentina pasó que hubo varios casos en muy poco tiempo de femicidios atroces que reactivaron el Ni Una Menos, pero, y bueno, eso dio como resultado una movilización muy masiva el 3 de junio, que no fue solo conmemorativa, sino que realmente rearticuló demandas en relación a los femicidios, que todos se reían de que había un Ministerio de la Mujer que no servía para nada. Y claro, ya volvió a empezar a quedar mal para algunos sectores del campo popular que sostenían esta mirada que yo acabo de decir, ¿no? Esto que yo acabo de decir, nos colgábamos pañuelos y peleábamos por una minoría mientras las grandes mayorías la pasaban mal, y eso dejó de tener sentido, ¿no? Porque, bueno, obviamente cuando un campo se abandona, las cosas pasan, el aumento de los femicidios atroces en niñas, sobre todo, es algo que no se puede tapar ni correr debajo de la alfombra, y no hay manera de que eso sea visto como una cuestión de políticas de la identidad o de minorías. Entonces, creo que también la dinámica de, aún en estos tiempos, o aún cuando la extrema derecha gobierna, creo que también nos da la pauta de lo rápido que cambian las cosas, y de estas olas que van y vienen, ¿no? Entonces, de ninguna manera se puede decir que algo, o sea, así como no podemos decir, bueno, en Argentina que la situación económica, pero a diferencia de Chile, más allá de los problemas, la situación económica argentina es permanente una catástrofe, pero hoy en día está siendo muy catastrófica, sobre todo para las clases populares. Y bueno, ¿y por qué no estalla? ¿Por qué? Esas son las preguntas que se hace todo el mundo, que quiere que estalle, digamos, pero no, es una pregunta que como no tiene un rigor teórico metodológico, sabemos, tan sencillo. Entonces creo que con el feminismo pasa, ¿no?, exactamente lo mismo. Eso era lo que yo quería agregar. Muchas gracias, Marina. Yo creo que alcanzamos a tener tiempo para una pregunta más. Adriana tiene una pregunta para Marcela. La voy a, a leer. Bueno, primero dice, muchas gracias por haber hecho este libro. Me parece que es una aproximación muy interesante a las nuevas derechas, y quisiera preguntar a Marcela, a partir de lo que dice de la extrema derecha, cómo ella cree que está transformando esos procesos de derecha, las agendas, los lenguajes, las identidades colectivas y los repertorios de acción de las jóvenes feministas. Y dice que muchas gracias, y es Adriana. No, pues gracias, Adriana, por tu comentario. Pues me parece que en efecto estamos en un momento, una coyuntura que apenas estamos tratando de entender desde otras posiciones políticas, desde la izquierda y desde los movimientos sociales, pues que antecedieron a este viraje hacia la derecha, ¿no?
Y yo diría, pues, abrazar lo logrado, abrazar las formas organizativas, estos vínculos, los lazos que se fueron creando a partir de la movilización feminista y un llamado, pues, por supuesto, a las jóvenes, a articularse en los espacios en los que ahora se encuentren, ¿no? Creo que hace falta precisamente no soltar, aferrarnos a lo que pues fuimos consiguiendo y en esa medida plantarlo pues de frente de cara a este viraje pues que pretende aniquilar todo lo que fuimos avanzando, ¿no? Yo quisiera llamar la atención también a la región misma, es decir, estos virajes, este cambio hacia la derecha y hacia la aniquilación de los derechos también está permeada por Estados Unidos, pues, o sea, no podemos omitir, pues, que la región tiene muchísima influencia, ¿no? Y que si bien son los pueblos los que deciden, también, pues, tiene que ver con un tono que está cobrando el mundo entero, ¿no? A partir del poder político, del poder económico, pero, pues, esos pueblos que deciden al mismo tiempo tienen la posibilidad de articularse, de rearticularse a favor de sus libertades, ¿no? Y en ese pueblo pues estamos las mujeres, por supuesto. Entonces me llama la atención lo que comentas, Marina, de este reclamo de la clase trabajadora hacia el movimiento feminista, como si las mujeres no formáramos parte también de la clase trabajadora, pues, ¿no? Pues como si se siguiera leyendo como la clase trabajadora encabezada por otros Perdón, sectores. en realidad son comentarios de algunos sectores del peronismo Ah, organizado, ¿no? De militantes peronistas que son obviamente mayormente varones, por que supuesto. están en este proceso, que también seguramente estará en Chile, o no sé si así, pero que de una manera mucho más saludable, de revisión, de cómo, bueno, de cómo pasó esto, de cómo llegamos a esto, el país del juicio a las juntas, el país del nunca más, y de repente llegamos a esto. Eh, bueno, en toda esa revisión de mea culpa se hablaba hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? De algunos sectores, reitero, de militantes, ¿no? De la clase trabajadora. La clase trabajadora está como tratando de comer, básicamente. Exacto. Hay muy poca organización, pero algunos sectores de militantes peronistas o populares, no de la izquierda, porque la izquierda o sea, la izquierda argentina no, yo nunca escuché que cuestionaran de ninguna manera y además eh, aclaro, no soy de izquierda para no quedar como favor, o sea, no soy militante de la izquierda, de los partidos de izquierda de Argentina, de las agrupaciones para no quedar, pero honestamente son grupos y agrupaciones que son como, tienen organizaciones feministas que tienen décadas y que nunca han, bueno, cuando yo estudiaba en los 90 eran ellas las feministas, ¿no? Pero algunos sectores de un peronismo muy desgregado plantean e insisten, ¿no? Con esta hipótesis, ¿no? No solo con la cuestión del feminismo, sino con la cuestión de las minorías, bueno, de las disidencias. Hubo muchas leyes progresistas, ¿no? Las leyes de cupo trans, de que en el Estado Nacional tiene que haber cupos de puestos de trabajo destinados específicamente a la población trans. Bueno, con un tono muy burlón con el feminismo, también adjudicándole una culpabilidad en la derrota, ¿no? En la derrota y en el avance de la derecha, bueno, de muchas políticas de este estilo, mientras a la gente común, a los problemas comunes, se los dejaba de lado. A eso me refería, no a la clase trabajadora sí, a los trabajadores en sí, digamos, es gente que habla también en nombre de, no siempre, no sé si representa, porque digo, a las niñas que matan son de clase alta, son de clase trabajadora, ¿no? Eh, Así que obviamente que lo que pasa con las chicas y con las disidencias es un problema de la clase, también de la clase trabajadora. Eso.
Sí, yo quería simplemente agregar una pequeña cosita en relación a lo que decían ambas. Creo que es súper interesante lo que mencionan y en ese sentido decir que estas nuevas derechas han sido realmente muy brillantes en la manera que han tenido para de alguna forma generar esta suerte de doctrina del shock, como diría Naomi Klein, de alguna forma desajustar. Desorientar a todos estos activistas, grupos, organizaciones de distinto orden, ¿no? De distinto tipo, distintos intereses, de distintas demandas. Y ha sido muy estratégico, de una manera muy astuta han podido meterse y yo estaba, bueno, trabajando este tema ahora último también, analizando distintos perfiles y cómo están capitalizando en distintos grupos, de distintas áreas muy específicas y de una manera muy inteligente. Y capitalizando eso que decía Marina, ¿no? El desprecio al otro, lo que señala muy bien Duvet en un libro que se llama justamente El desprecio, ¿no? De cómo rechazamos ese otro que es distinto a nosotros y en el fondo capitalizamos ese odio, ese malestar que tenemos como puede ser como docentes o como una determinada clase que nos sentimos inferiores o superiores o como sea, pero ese rechazo a ese otro, sea migrante, sea lo que sea trans, sea de una minoría. Entonces esa manera muy estratégica de atraer a esa gente que está rechazando, que se está sintiendo incómoda. Entonces, creo que es muy interesante observar eso y tomarlo en cuenta. Ahí se está sumando Colomba, otra autora con la que escribimos un artículo súper interesante sobre las movilizaciones en Chile, estudiantiles. Ella también fue una activista estudiantil muy comprometida de la Universidad de Chile. No sé si Colomba también quisieras agregar algo más o no, o ya vamos ahí en el cierre. Ya casi, Camilo, ya terminamos. No, parece que no, no sé Yo si... quisiera agregar una última cosita. Hay algunos Claro. artículos que son tres autores argentinos, son dos artículos distintos, pero que sí recogen algo que para mí hace a la supervivencia del movimiento, que una cosa es lo que acabo de decir o estas críticas infundadas, y otra cosa son los artículos de Silvia Elizalde, Marina Tomasini y Guillermo Romero, en el que entrevistan adolescentes que adhieren al feminismo, pero que se sienten también incómodas con muchas cuestiones o postulaciones o distintas cosas del movimiento, ¿no? Un poco para pensar que estamos hablando de un movimiento amplio, un movimiento que tiene repertorios de acción y que también se construye desde abajo y con gente, inicialmente en muchos casos, con gente que es muy, pero muy joven, que también está bueno, en otros trabajos como el de Victoria y demás. Entonces me parece que también prestar atención a esos cuestionamientos, a esas incomodidades que son desde adentro, que son desde los propios actores, sí es muy provechoso. Nada más. Pues muy bien, como todo en televisión, el tiempo es muy corto. Les agradezco mucho pues a Camila, Mariana, Marcela por participar en este espacio. Gracias a Colomba por estar un rato, a Guadalupe también. Y pues a todas las personas que nos siguieron en el canal de YouTube. Muchas gracias por las preguntas. Les haré llegar porque Lucía, Jaime, Simón, Rafael recibimos sus preguntas, se las haré llegar a las autoras, pero pues muchas gracias por este espacio y pues nos vemos en la próxima edición de estas conversaciones que sucederá la próxima semana. Tenemos la presentación de un libro de unos colegas de Hong Kong y vamos a hablar un poco sobre las resistencias en Hong Kong. Pues la charla va a ser en inglés y cantonés, entonces pues los que saben cantonés, bienvenidos y los que saben inglés también y pues allá nos vemos. Pero pues de nuevo Camila, Marcela, Marina, muchas gracias por presentar Un mar en calma y pues larga vida el libro y nos vemos muy pronto. Camila, dime. Antes de que cierres, Camilo, si puedes compartir el canal de YouTube, porque no todo el mundo lo tiene. Por supuesto.
Sí, estaría bueno. ¿Cómo se llama el canal? Canal RC48. Sí, es RC48. Ahorita les envío el canal. Igualmente, pues queda grabado. Les envío a todos la grabación y pues todas las personas que nos han acompañado igualmente pueden verlo en el link. Voy a parar la transmisión para el canal y de nuevo muchas gracias por vernos. Gracias. Chao, que estén Chao. bien.